Hola, mi nombre es Fátima Oñate y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en tu canal Inmensamente. En esta ocasión con otra entrevista a una persona de España, esta vez. Su nombre es Mónica Tarrés, ella es psicoterapeuta, pero además es facilitadora de una técnica llamada TRE, por sus siglas en inglés, o Trauma Release Exercises, o ejercicios de liberación del trauma. Y honestamente yo estaba muy interesada en traer a alguien al canal y compartir esta técnica con ustedes porque yo la he probado y puedo decirles que es una técnica sencilla donde no necesitas equipo especial, ropa especial, nada de esto, y puedes ver los beneficios que tienen inmediatamente en tu cuerpo. Básicamente lo veremos más a profundidad en la entrevista, pero es un mecanismo natural del cuerpo que es a través del temblor que nos ayuda a liberar el estrés, la tensión o el trauma almacenado en nuestro cuerpo, ya sea por eventos de hace mucho tiempo, de la infancia o incluso por el estrés del día a día, que nos provocan situaciones como el trabajo, discusiones en familia, las preocupaciones monetarias, todo este tipo de cosas que nos van creando tensión en el cuerpo pueden ser de alguna manera liberadas, aliviadas a través de de esta técnica. Entonces, algunos de los temas que tratamos a lo largo de la entrevista con Mónica son precisamente de qué va esta técnica más a profundidad, cómo nació, de dónde viene, cuál es la relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, cuando queremos buscar ayuda justamente para liberarnos de la tensión o de algún trauma, por dónde conviene comenzar, si es por la mente o es justamente a través de nuestro cuerpo. También hablamos del sistema simpático y parasimpático, de estos sistemas de adaptación de lucha o huida y bueno, muchos otros temas que como siempre esperamos que te sean de mucha utilidad. Y bueno, antes de pasar como tal en la entrevista, reitero que yo recomiendo ampliamente esta técnica, que te des la oportunidad de probarla, de ver cómo funciona en tu propio cuerpo y también recordarte, porque un gran porcentaje, casi el 60% de las personas que nos ven no están suscritas a nuestro canal, que bueno, considere suscribirte porque constantemente estamos subiendo material relacionado pues con nuestra mente, la relación mente-cuerpo, neurociencia, hipnosis, entre muchos otros temas. Así que gracias por estar acá y espero como siempre que la entrevista te sea de mucha utilidad. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva entrevista aquí en su canal Inmensamente. En esta ocasión, como siempre, estoy muy agradecida con todos los invitados que aceptan pues a participar aquí en el canal. En esta ocasión tenemos a Mónica Tarrés. Ella nos está acompañando desde España. Y la idea pues es que podamos hablar un poco de una técnica bastante interesante que está denominada TRE, por sus siglas en inglés, que son Trauma Release Exercises o ejercicios de liberación del trauma. Así que, Mónica, muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias por tu tiempo y bueno, primero me gustaría, siempre platico un poco cómo llego a estos invitados y en tu caso el camino fue un poco largo, pero mira, yo ahorita me encuentro estudiando, bueno, una formación como hipnoterapeuta. Ahí en una de las sesiones con la fundadora, ella decía que muchas veces cuando tenemos ciertos clientes, ciertas personas en sesión, pues tienden a llorar o a temblar y que la reacción normal es decir, no, no llores o no, no tiembles, ¿no? Como tratar de contenerlos y ella dice, no, todo lo contrario, tú tienes que permitir que el cliente pues se exprese como lo sienta. Y entonces ahí alguien preguntaba si esta parte de dejar temblar a las personas estaba relacionado con el TRE. Entonces yo, como por curiosidad, pregunté, o sea, más bien investigué, bueno, pues, ¿qué será esto del TRE? Y fui entendiendo, ¿no? Encontré por ahí unos videos del fundador y para mí me llegó un poco como magia, como estas causalidades, porque unos días antes yo salgo mucho a caminar con una de mis perritas y pues siempre vemos cómo ellos se sacuden, ¿no? Y yo decía, qué rico que puedan así como que si se gruñen o se saludan con otro perro, pues que se puedan así como sacudir el estrés y listo, siguen caminando. Y justo yo había estado pensando que debería haber una técnica que nos permitiera a nosotros también sacudirnos el estrés y mira que unos días después encontré esto de TRE. Entonces, Mónica, primero me gustaría que te presentaras para nuestra audiencia y bueno, luego nos platicaras un poquito más de qué va esta técnica.
Estupendo, pues muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación. Es un placer y es un placer siempre poder compartir algo que me apasiona, que es el TRE. Ahora os cuento también cómo llegué a él. Mi nombre es Mónica Tarrés, yo soy sobre todo ser humano, soy organismo pulsante, como diría el creador de la técnica, que es David Berceli, un organismo vivo que pretende cada vez como pulsar un poquito más, porque las tensiones nos van como restringiendo y nos van como aquietando o empequeñeciendo. Soy psicoterapeuta desde hace muchos años y siempre he tenido como mucho interés en el tema del cuerpo. Yo había sido deportista y me interesaba incluso acompañarme a mí misma, pero teniendo en cuenta el cuerpo. Entonces mi terapia o mi psicoterapia, la psicología que yo ofrecía, siempre iba acompañada un poquito de la conciencia del cuerpo. Y en ese explorar cuerpo dentro de la terapia psicológica aparecen varias técnicas y la última fue el TRE. Entonces, soy psicoterapeuta, soy terapeuta corporal, soy facilitadora y formadora de TRE, que es esta técnica de reducción del estrés, la tensión y en su grado más amplio el trauma. Estoy en Barcelona, en España. Soy mamá de 3 hijos y vivo en el campo intentando encontrar un poquito de calma en estas vidas ajetreadas que llevamos todos. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, entiendo que lo que te llevó al TR o al TRE fue esta búsqueda de acompañar como la parte mental con la parte corporal, pero específicamente cómo llegaste al TRE, porque ayer estuve por ahí viendo la historia del TRE que tiene David Berceli. Y él comenzó también con la bioenergía, ¿no? Y de ahí lo fue transformando hacia los ejercicios de liberación del trauma. Pero ¿cómo llegaste tú a esta técnica en particular? Claro, es curioso. Yo creo que las técnicas te encuentran. Más que tú llegar a la técnica, como te ha pasado a ti, ¿no? Un poquito estabas en un curso y te aparece y dices, uy, entonces como que te llaman. Yo creo que las técnicas nos encuentran. En mi caso, yo ya trabajaba la psicoterapia con otras técnicas corporales y había hecho miles de formaciones, porque cuando estamos acompañando a la gente siempre nos vamos formando y formando y formando. Y en un momento dije, ya no me formo más, ya tengo herramientas suficientes con lo que tengo, puedo acompañar bien los procesos, ahí me quedo. Pero claro, esto es lo que dice tu cabeza. Después la vida te lleva por los caminos que te tiene que llevar. Y las casualidades o causalidades, la profesora de pintura de mi hija, que en aquel momento eran más pequeños, esto ya hace 10 años, me dice, uy, tengo un compañero que va a hacer un taller que se llama Tiembla por la vida. Y me pasó como el póster y dije, qué interesante, tío", ¿sabes? Leí un poquito de lo que iba, sistema nervioso, liberación de tensión y dije, guau, yo soy una persona muy curiosa. Y ahí donde, ¿sabes? Como donde me ponen la cosita de curiosidad, digo, ay, sí. Entonces animé a algunos miembros de la familia y dije, va, ¿por qué no vamos a probar este taller? Era un taller de 3 horas, al lado de casa. Yo vivo en un pueblecito, pero era al pueblo de al lado, como muy fácil, ¿no? Y fuimos a hacer ese taller, éramos 3 de la familia, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, hicimos el taller, hubo una parte teórica, una parte práctica, pero la parte práctica a mí me tocó algo, yo digo, me tocó el alma, ¿no? Me tocó algo que me dijo, ¿qué es esto? Yo tengo que saber más de esto. Y mi mente era, no quiero más formaciones, pero cuando tocaba aquello dije, tengo que investigar, ¿qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde enseñan esto? Y entonces empecé a mirar y ya me involucré primero en hacer un taller introductorio y después en formarme porque vi que en esta práctica, que es algo como muy sencillo, muy empoderante, pero muy potente, ¿sabes? Es como lo simple, que no es sencillo, sino lo fácil, pero muy profundo y que puede dar como muy buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, empecé mi camino personal, primero para aplicarlo conmigo misma y con los de casa, y después ya para formarme y poder ofrecerlo a los demás. Y es interesante porque decías, Berceli lo descubrió a través de la bioenergética. En realidad, él lo descubre antes y luego se forma en bioenergética para poder acompañar mejor los procesos y se inspira de ejercicios de bioenergética para crear su propio método. Pero sí, es como un camino de vida que él hace para descubrir cómo los cuerpos tiemblan y siempre como que relacionamos el temblor, nuestra cultura o la mayoría de las culturas, no todas, el temblor con algo malo o patológico o desregulado, y él, por diferentes experiencias que tiene en su vida en unos contextos muy determinados,
como que tiene la intuición de que igual eso que creemos que es malo, en realidad nos está ayudando y nos está salvando. Y a partir de ahí, como que él descubre lo que es el temblor neurogénico de recuperación del trauma y de la tensión. Gracias, Mónica. De hecho, es muy interesante tanto tu historia, yo creo que como dices, cómo la vida nos va llevando pues a ciertos caminos. Y en el caso del doctor David Berceli, también es un recorrido muy grande, ¿no? Que él ahí platica por muchos países. Déjame, Toma el... Sí, sí, adelante. quiero mencionar una anécdota porque la menciono siempre, pero me parece tan potente para ver que cuando no le ponemos mente, como que la sabiduría nos guía. Y en mi caso, yo cuando volví de ese taller y regresé a casa, claro, yo reproducía lo que nos habían enseñado para volver a experimentarlo en casa. Pero, claro, era principiante, no sabía mucho, entonces como que me tumbaba en el suelo, porque es una técnica donde te tumbas en el suelo y permites que el cuerpo pues vibre, pero de una manera como muy regulada. Y a mí realmente no me salía la vibración todavía, no sabía cómo acceder a ella, pero estaba tumbada en el suelo y mi hija pequeña, de mis tres hijos, la pequeña, pintaba ahí al lado. Yo estaba en el suelo, en la alfombra, y ella estaba pintando. Y un día, haciendo esta práctica, me mira y me dice, mamá, ¿un día me enseñarás a hacer esto? Igual tenía 6 o 7 años. Y yo me la miro y le digo, sí, claro, cuando tú quieras, pero me sorprendió porque era como que estuviera tomando el sol, ¿no? Estaba tumbada allí, aparentemente externamente no se veía nada. Ella sigue pintando y me vuelve a mirar y me dice, es que se te ve tan bien. Y para mí fue como una señal del universo de decir, wow, esta persona que todavía no tiene mucho filtro mental, que es una niña que está conectada todavía con la espontaneidad, está percibiendo que aquí está sucediendo algo en mi cuerpo, aun cuando yo no lo percibo, porque ves, yo todavía no podía como contactar muy claramente con el temor neurogénico, pero yo ya sabía que ahí se estaba dando algo bueno. Y para mí esto fue un impulso como decir, yo tengo que formarme con esto, aun cuando había dicho de nuevas formaciones, no, como que me parecía curioso y quería compartirlo. Qué interesante. Mira, justamente este canal, no sé si te lo mencioné, pero se llama Inmensamente. Sin embargo, con el tiempo yo he ido cambiando mucho el enfoque del canal, ¿no? Como todos empezamos en una búsqueda y encuentras ciertos autores, cierto conocimiento, y de verdad que entre más profundizo, más me doy cuenta de que sí, la mente tiene un poder impresionante, una influencia impresionante en nuestra vida y en nuestro cuerpo, pero la parte a lo mejor del corazón, de la intuición, de la energía, son también otra parte muy importante que creo que desafortunadamente pues se va acallando, ¿no? Como que nos enseñan a ser muy racionales y esto que tu niña pudo percibir, pues es porque ellos son en ese momento puro corazón, ¿no? Pura energía. Totalmente. Ahora, viendo de nuevo la historia del doctor, me encuentro con que él, bueno, vivía en el Líbano, si no me equivoco, perdón, Sí, en situación de guerra, ¿no? Una situación bastante traumática, con bombardeos, etcétera. Y es ahí donde, bueno, él se da cuenta de que hay estos mecanismos del cuerpo de las personas, ¿no? Uno es que si sientes un peligro te agachas como en posición fetal, como para proteger tus órganos vitales, y el otro es precisamente que después como que temblamos. Y de ahí pues empezó a desarrollar esta técnica. Entonces, ¿cómo podemos entender estos mecanismos o cómo el TRE nos ayuda a lo mejor utilizarlos para liberar? A lo mejor no todos vivimos, afortunadamente, situaciones tan traumáticas, pero del día al día o del pasado. claro. Hay un concepto muy interesante que es lo que descubre Berceli, que yo creo que es bueno volver a mencionarlo, que es cuando los cuerpos se sienten amenazados, se van a cerrar. ¿Vale? Con más o con menos evidencia. Porque esto no quiere decir que yo me tenga que agachar, yo me voy a agachar si realmente mi vida está en peligro, si me va a caer algo encima de manera instantánea, lo voy a hacer, pero a veces es simplemente un ruido y aunque no me agache, es como que mis músculos se contraen un poquito. Claro, si esto es muy regular, si yo estoy en una ciudad muy ruidosa, donde hay muchos coches y muchas bocinas, mis músculos como que se van poquito a poquito contrayendo. Berceli, en Medio Oriente, viviendo en el Líbano y en el Yemen y en otras ciudades donde estuvo, él vio esto, ¿no? Que delante de situaciones muy críticas todo el mundo se ponía en posición fetal como para proteger todos los órganos vitales y ver a ver si podía pasar eso y no les afectaba a ellos, ¿no? No les tocaba. Y cuando pasaba el peligro, como los cuerpos más o menos se empezaban a abrir, ¿no? Dentro de las posibilidades para volver pues, a funcionar.
con esto los niños temblaban y los mayores no. Es decir, que él vio que los niños de manera espontánea temblaban, pero los adultos no. Y él se dijo, ¿y este mecanismo que tienen los niños, los adultos lo tenemos también? Y se dio cuenta de que él tenía el impulso, pero que lo frenaba. Él era un norteamericano, entonces la cultura norteamericana, igual que la europea, dice, ostras, temblar es mostrar miedo, mostrar debilidad, quizás estar enfermo, entonces nadie quiere mostrar esto. Y aunque surja el impulso, lo frenamos. Entonces se dio cuenta de que el impulso lo tenía y comentando con otros adultos vio que el impulso estaba, pero que lo reprimían. ¿Ok? Entonces a él esto le sorprendió y empezó como a investigar. Y se dio cuenta es esto, ¿no? Que cuando hay un estrés, un trauma, un disgusto, sea físico, emocional, relacional, los músculos, lo queramos o no, se van a contraer para proteger el cuerpo, para proteger la vida. Si no permitimos que esa contracción se libere, es como que cargamos. Entonces la vida nos empieza a pesar. Si esto se mantiene como mucho tiempo, cositas pequeñas alargadas durante el tiempo o un impacto muy fuerte de una sola vez, puede hacer que el cuerpo realmente se cierre y entre en algo que llamamos trauma, que es como entrar en temas ya fisiológicos, todo lo que el trauma nos puede reportar. Entonces, él viendo esto y viendo la posibilidad de que había un mecanismo que a través del propio cuerpo, porque él dice, si el cuerpo es inteligente para cerrarse y proteger la vida, tiene que ser igualmente inteligente, en él debe haber un mecanismo para volver a abrirse a la vida. Entonces, él lo observa en los niños, después de unos años viviendo en Oriente Medio, vuelve a Estados Unidos e investiga cómo hacen los animales, se pone en contacto con etólogos, se pone en contacto con los primeros psiquiatras que empiezan a trabajar con el estrés postraumático de los soldados que regresan del Vietnam, y entonces se da cuenta de que realmente este mecanismo de vibración existe en los mamíferos. Y entonces dice, pues nosotros como animales humanos mamíferos, seguramente también está codificado este mecanismo en nuestras células. Y empieza a explorar, ¿no? Con los soldados, si les hace temblar, cómo lo viven. Y empiezan a sentir como reacciones muy beneficiosas. Es decir, que él dice, hay un mecanismo que nos contrae, nos protege y hay un mecanismo inteligente que nos hace vibrar para llevarnos para sacarnos de esa contracción y volvernos a conectar con una vida, ¿sabes? Desde la amplitud, desde el espacio, desde la conexión. Porque claro, cuando te cierras en ti y te cortas para protegerte. Y la vida, nosotros que somos seres relacionales, pues es como abrirse y de nuevo volver en conexión, primero con uno mismo y después con el otro. Muy, muy interesante. Y ahorita estaba pensando, bueno, ahora se dice que una de las enfermedades más populares o más extendidas de nuestra actualidad, pues es el estrés, ¿no? Entonces tú mencionabas que, pues no solo es una situación, lo decíamos también, tan grave como la guerra o estas personas que han regresado, los veteranos, sino a veces como discusiones incluso, ¿no? Como esta tensión. Yo creo que si ahorita le pedimos a los que nos están escuchando o viendo que sientan su cuerpo, hay algún tipo de tensión, ¿no? Incluso de estar tantas horas sentados ahora, etcétera. Así que tú dirías que esta técnica entre sirve incluso para este tipo de estrés del día a día. ¿O hasta dónde, en qué casos yo digo, bueno, tengo un trauma muy severo de mi infancia, me puede ayudar o es para cosas del día a día? Y también, una cosa es como el trauma fisiológico, ¿no? Tal vez me caí de un columpio y otra es el trauma, digamos, psicológico. Entonces, esta técnica del TRE, de temblar, básicamente, ¿sirve para qué casos? Claro, hay que entender que la tensión, el estrés y el trauma sería como la misma energía en un vector, ¿vale? En donde la tensión está en un extremo y el trauma está en el otro extremo. Entonces, si yo tengo que cargar una mochila muy pesada, pues genero una tensión en mi musculatura para cargar esa mochila y llevarla pues un cierto recorrido, ¿no? Y eso genera una tensión en mis músculos, pero sería algo leve, llevadero y que yo lo hago con gusto. Si esto lo tengo que hacer cada día, puede que genere un estrés en mi cuerpo. En este caso sería un estrés físico, ¿no? Porque tengo que cargar cada día muchos kilos en una mochila y puede que empiece a dolerme la espalda y puede... Entonces, esto que puede ser a nivel físico también podría ser a nivel, por ejemplo, emocional. Yo tengo una discusión, bueno, ha sido una discusión, no pasa nada, pero si cada día tengo una discusión con mi jefe, tengo una pelea con mi jefe o con mis compañeros de trabajo, eso a nivel tensional, a nivel
de tensión aumenta y se convierte en el distrés, el estrés negativo, que ya no sé cómo darle respuesta, porque hay un estrés que es como positivo, que te avisa de que hay algo que tienes que resolver. Entonces, la tensión es natural, pero si se alarga en el tiempo, se puede convertir en distrés, en el estrés negativo, y cuando la situación ya te sobrepasa y tu sistema se colapsa por por un exceso de tensión muscular, pero que lo que quiere es proteger el cuerpo, es cuando lo llamamos trauma. Entonces, David Berceli descubre el TRE a través del trauma en la guerra, pero después a posteriori dice, no, no es solo para trauma, es también para tensión, porque la técnica, la liberación a través del temblor va a servir igual para una persona que ha hecho mucho ejercicio en el gimnasio y ahora necesita liberar, y por lo tanto ahí no hay trauma, simplemente hay tensión, como para la persona que ha tenido una experiencia realmente traumática, sea física o sea psicológica, y que necesita también un acompañamiento para liberarlo. Las aproximaciones, aunque en la metodología son iguales, el acompañamiento es diferente y el tiempo es diferente. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de trauma profundo, el especialista que te acompaña, además de saber de TRE, también necesita saber de trauma, porque es bien complejo. Entonces, ahí tenemos que ir con cuidado, porque el TRE es muy efectivo, pero hay que saber también aplicarlo bien, porque el trauma tiene como sus particularidades que tienen que ser conocidas y bien acompañadas. Entonces, tú me decías, ¿a quién puede servir? A todo el mundo. A todo el mundo. Va a depender de lo que haya, el tiempo que... De hecho, tú lo aprendes, la técnica, y pretende ser como una técnica de autoayuda, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Si es una técnica que yo estoy tensa, lo puedo aplicar por mí misma, pero si yo conozco que tengo un trauma profundo, igual por mí mismo no voy a llegar y voy a necesitar el acompañamiento de un facilitador para que me acompañe a atravesar, además de liberar la tensión, atravesar el trauma que ha quedado acumulado. Una cosa muy importante, la memoria grabada del trauma en el cuerpo es siempre física. Cuando el trauma es psicológico, es emocional o es físico, no importa, porque la sensación en el cuerpo siempre es que el cuerpo se contrae para protegerse. Sí que cuando se despliega esta contracción pueden emerger las emociones y esto es lo que el facilitador tiene que estar preparado para acompañar. O pueden emerger, ¿sabes? Como, sí, emociones, reacciones, mecanismos de defensa que se han utilizado para sobrevivir al trauma, vuelven a emerger para poder ser acompañados de otra manera y finalmente diluir esa tensión y esa memoria. Hace ratito, Mónica, mencionabas que uno pasa pues de la tensión al distrés a el trauma y que el cuerpo se colapsa. Pero ¿cómo sabemos que nuestro cuerpo se colapsó? Porque a mí me da la impresión de que hay personas que llevan cargando un trauma, sobre todo de la infancia, porque uno no es tan consciente, pero no sabes que es un trauma. Entonces, ¿cómo tú podrías decir, no, es que esto que tengo ya pasó de que me estrese a que me esté traumatizando? ¿Cómo distinguimos esas señales? Claro, hay como reacciones que nos avisan de que la persona puede estar colapsada. Una es, por ejemplo, la inundación. Le llamamos inundación a algo que te sobrepasa, que te lleva. Entonces, si una persona está completamente llorando todo el día o está completamente con una imagen o con una memoria que la sobrepasa, ¿sabes? Esto sería como un signo de que el sistema está colapsado e intenta, ¿sabes?, sobrevivir, pero con una situación que no resuelve, que simplemente está enganchada allí. Yo lloro por todo y estoy llorando y todo el día me la paso llorando. Pues ahí veríamos que posiblemente hay algo de colapso en ese sistema. Otra forma de colapso sería como lo que llamamos el congelamiento, una estructura muy rígida, una estructura muy insensible, una estructura en donde no percibe, no siente, ¿vale? Es como que, a pesar de que le pasan cosas, no estoy bien. Es como decir, pero ¿cómo puedes estar bien si estoy? Es porque se ha convertido como en un bloque de hielo y dice, aquí no entra nada, aquí no me toca nada. Pero es una protección, ¿vale? Y otra manera sería como lo que llamamos la disociación. Es como, mi cuerpo está aquí, yo estoy funcional, pero no estoy presente. ¿Sabes? Es un poquito lo mismo que el congelamiento, pero más a nivel como de conciencia. Es como, yo estoy aquí, pero no estoy. Y me hablo y digo que sí, pero realmente no me estoy enterando. Y después pregunto y no me has escuchado nada de lo que te he dicho. Entonces serían como sintomatologías y después otras cosas, es como se le pide a la persona de hacer algo y no puede, como que está colapsado en el sentido de decir algo muy sencillo que puedes pedir a cualquiera, la persona se siente incapaz de hacerlo.
¿sabes? Y entonces ahí podríamos decir, bueno, hay como un colapso del sistema que incluso con cosas que aparentemente podría hacer todo el mundo, pues este sistema no lo puede hacer. Entonces, la idea es, si acogemos el sistema nervioso y nos imaginamos que es una escalera con 3 peldaños, el peldaño de abajo sería como el peldaño del colapso, ¿vale? La inmovilización. El sistema se inmoviliza como para hacer ver que no está, ¿sabes? Está vivo y sigue funcionando, pero es como realmente quiere ver que no está, como que no le vean para que no le dañen más. Entonces, queremos salir de ese colapso activando el sistema y pasando por el parasimpático, pero ahí se van a despertar todas las memorias de movimiento, de huida, de lucha, de emociones. Entonces hay que acompañarlo bien, porque solo atravesando estas emociones o estas reacciones que también van a salir a través de la práctica del temblor, podemos llegar al primer peldaño, que es el de la calma, el de la conexión social, el del vínculo, el de estar bien, ¿no? Decía en uno de los videos el doctor Berceli, ¿no? Que después de vivir en tantas culturas y con tantos idiomas, se dio cuenta de que en el fondo todos queremos, podríamos decir dos cosas, ¿no? Que es como ser felices y básicamente vivir tranquilos. Entonces, muy relacionado a lo que dices, de que en este peldaño, pues es a lo que todos aspiramos finalmente. Y a veces me da la impresión de que incluso a través de las cosas materiales, el fin que estamos buscando es ese mismo, ¿no? Así que mecanismos como estos me parecen maravillosos porque te acercan y pues ahorita nos platicarás un poco más cómo es, ¿no? Porque ahorita, bueno, lo hemos hablado desde un punto de vista teórico, pero a lo mejor las personas que nunca lo han escuchado no se imaginan, ¿no? Digo, ya nos platicas que tú te tumbabas en el piso y demás, pero en realidad es una técnica muy sencilla, porque yo después de escuchar y investigar, vi uno de los videos de una terapia que le hacía a una persona y lo intenté y realmente sí logré temblar y lo he estado practicando prácticamente todos los días, aunque es verdad que de acuerdo yo creo que a la fisiología de la persona, pues he visto personas que tiemblan así como mucho, que espero que las personas que ven esto no se asusten, todo es como bastante controlado y también por eso es importante hacerlo como de la mano en un inicio de alguien. Pero hay personas que no llegan a temblar tanto, supongo que es como algo con práctica también, ¿no? Como desarrollar la flexibilidad o una cuestión de estas, ¿no? Pero quería preguntarte porque mencionaste también los mecanismos de lucha, huida y congelamiento, ¿no? Que también se han popularizado últimamente como mecanismos de adaptación. Y aquí entra, si no me equivoco, la teoría polivagal. ¿Es Correcto. así? Sí. ¿Podrías platicarnos un poquito más de qué trata y cómo funciona en nuestro cuerpo y nuestra supervivencia? Claro, la teoría polivagal, que todavía sigue siendo una teoría, pero que, por ejemplo, en nuestra técnica como que aplica y la vemos mucho, lo que nos dice es, hasta ahora era como que la ciencia nos decía que dentro del sistema autónomo, que es el que reacciona ante los estímulos sin el orden mental de la conciencia, como podría ser la digestión o el sudar, o, ¿sabes? Hay como, o el respirar o el latido del corazón. Estos son sistemas que van por sí mismos. No tenemos que pensar para que mi corazón funcione. No tengo que pensar para digerir una manzana que me he comido. Esto funciona. Entonces, hasta ahora, este sistema autónomo estaba clasificado en la pausa y la tranquilidad y la activación. Y la teoría polivagal lo que hace es descubrir que dentro del sistema parasimpático, que es el de la pausa, no hay solo la pausa de la calma, sino que hay otra pausa que es la del colapso y del congelamiento. Es decir, que en lugar de tener solo como dos pedales, si nos imaginamos un auto o un coche, no sería el acelerador y el freno, sino que hay como un freno que tiene que ver con yo estoy tranquilo, yo estoy conectado, yo estoy bien, ¿vale? Después hay el acelerador que me permite dar respuesta a las cosas que me van llegando y lo que nos aporta la teoría polivagal es, aparece otra rama del parasimpático, que sería como el primer freno, pero que es el de emergencia, que es como decir, si algo viene a amenazar mi vida, ahí hay una respuesta de emergencia y de supervivencia, que es el colapso, la inmovilización, y que viene después de que la lucha y la huida no han sido eficaces. Es decir, que cuando yo estoy en el simpático, en el sistema nervioso autónomo simpático, todavía estoy empoderado para luchar o huir de esa agresión que me está llegando. Si mi sistema, porque no es algo que pensemos, y esto es muy importante saberlo, si mi sistema detecta y reconoce que esa lucha o esa huida no es posible,
se desconecta del simpático y pasa automáticamente a esta reacción defensiva inteligente del parasimpático que se le llama vago dorsal, que es esta inmovilización, este congelamiento, en donde se desacoplan muchos sistemas, ya no estoy empoderado, es como que suelto para proteger la supervivencia. Y esto es lo que después, por ejemplo, con la práctica del TRE, intentamos como reconectar, volver a salir de ahí, porque cuando yo os mencionaba el tema de la escalera, no es inteligente quedarse siempre en el primer escalón, siempre en la calma, porque siempre nos van a ocurrir cosas. Yo voy a tener una pérdida, yo voy a tener un accidente, yo voy a tener a alguien que se ha caído y que tengo que ir a socorrerle. Entonces, yo me voy a activar y voy a bajar a la activación y quizá un poquito en el colapso. Y eso no es grave. El tema es que no me quede en estos dos escalones demasiado tiempo. Es decir, que pueda bajar, que pueda resolver y que pueda subir. Y que si estoy en el colapso, pueda hacer algo para volver a la actividad y en algún momento poder tocar también la calma. Es decir, que la vida es como lo que decías tú, realmente ser flexibles, ¿no? Entonces, la teoría polivagal nos dice que hay como una antena inconsciente en nosotros que siempre está detectando si hay peligro o si hay seguridad. Entonces, aunque no lo sepamos, hay un sistema en nosotros que siempre está atento. ¿Hay peligro o hay seguridad? Si hay seguridad, estoy en el escalón de la calma, entonces estoy tranquilo y puedo funcionar. Pero si detecto peligro, mi sistema empieza a tensarse. Si el peligro aumenta, más tensión. Y si el peligro es realmente amenaza de muerte, ¿no? O de vida, en este caso una amenaza de vida puede llevar a la muerte, entonces es cuando entramos en el colapso. Entonces esto es bien interesante porque a veces como que se culpaba a la persona de algunas reacciones que tenía y nos hemos dado cuenta que la persona no decidía, que es su sistema biológico el que toma las riendas. Entonces, en estos casos, y en el trauma esto ocurre mucho, las terapias que no tienen en cuenta lo biológico funcionan solo hasta la mitad, porque la recuperación tiene también que ser como el biológico toma las riendas, la recuperación tiene que ser también desde el biológico. Y por eso todo el tema corporal está teniendo tanto auge en la recuperación del trauma y del estrés. Justamente quería preguntarte, imagínate que yo soy una persona que nunca ha ido a ningún tipo de terapia, ¿no? Pero que sé que pues hay una situación que me está causando ya problemas. Sí, ¿qué recomendarías a la persona? Que se acerque primero a la parte como psicológica, o sea, buscar esa parte, porque evidentemente es complementario, ¿no? La mente y el cuerpo, que es lo que cada vez se acepta más, que no es, son cosas separadas, sino que están intrínsecamente unidas, pero entonces, repito, si yo nunca he ido a pedir ayuda, el TRE es una buena manera de empezar o empezar por la parte psicológica o de alguna manera llevarlas de la mano. ¿Qué sugerirías? Mira, esto es muy personal, porque hay personas que realmente necesitan explicar la historia, necesitan explicar lo que les ha pasado, necesitan ese espacio de escucha. Entonces, si este es el caso, diría, ostras, pues busca a alguien que te pueda escuchar, un psicólogo, un terapeuta, igual con aproximación corporal, igual un facilitador de TRE que también sea psicólogo. Esta sería una opción. Pero hay gente que dice, es que yo no quiero contar mi historia, yo quiero sacarme esto de encima y no quiero volver a explicar. Igual hay gente que ha hecho terapia psicológica y dicen otra vez, no quiero volver a conocer a alguien y que tener que explicarle. Una de las ventajas del TRE es que precisamente no hay que hablar de la historia para poder liberarlo, porque se libera a nivel físico. La tensión muscular es lo que va a soltarse y cuando eso se suelta, la historia también se recoloca y se suelta. Y puede ser que incluso a veces no necesite hablarse de esa historia, puede ser que la persona a medida que la va desplegando y que va disipando esa energía de tensión, sí que necesite hablar de esa historia. Entonces, si el facilitador es psicoterapeuta o psicólogo, lo va a poder hacer con el mismo facilitador y si no, se le va a derivar a alguien que le pueda acompañar con esa necesidad. Es decir, que todos los caminos son buenos. Para mí, yo creo que esto es muy personal y en un momento nos puede servir algo y en otro momento nos puede servir lo contrario. Y es muy justo que sea así. No siempre nos apetece comer la misma cosa. Hoy me va a apetecer comer salado y otro día me apetecerá comer algo dulce. Y es que mi organismo se ajusta a las necesidades que tiene. Y en la recuperación de las cosas que nos van sucediendo, yo creo que es lo mismo. A veces vamos a tener necesidad de hablar y de ponerle la conciencia y la comprensión, y otras veces es como, no, no pasa por la cabeza, pasa por el cuerpo. Y entonces le doy espacio al cuerpo. Entonces, y es cierto lo que tú decías, son súper complementarias. Yo, que soy psicoterapeuta, psicoanalítica, cuando yo normalmente
empiezo a trabajar con lo que la persona me pide, ¿ok? Yo siempre digo, tenemos un cuerpo, tenemos una mente con las emociones y tenemos una dimensión espiritual que también forma parte del ser humano. Si tuvieras que empezar a trabajar por alguna de estas áreas, ¿por cuál empezarías? Y es la persona la que escoge. Si me dice, pues la mente, pues venga, vamos a empezar con herramientas de mente, pues las emociones, la comprensión, ¿sabes? Más el discurso mental. Pero a veces me dicen, no, no, es que necesito el cuerpo o necesito la dimensión más espiritual que va muy vinculada al cuerpo. Entonces ahí es donde yo les ofrezco el TRE como una de las técnicas. Y esto no quiere decir que excluyamos la otra, pero es como un camino de entrada. ¿Ok? A veces empiezan Entiendo. por la mente y después se dan cuenta de que necesitan bajarlo al cuerpo. Entonces, como que acabamos recorriendo los tres estadios, pero en diferentes, como empezando por diferente puerta. Hay un libro muy interesante que se llama en español El cuerpo lleva la cuenta, si no me equivoco, ¿Correcto? Sí. que justamente hace pues alusión a esto, ¿no? O sea, podemos tratar todo a nivel mental y ayuda bastante, es bastante correcto, pero depende de lo que la persona esté lidiando, pues hay cosas como tú nos decías que se quedan almacenadas en el cuerpo. Me parece que está totalmente alineado con lo que ustedes tratan pues con esta técnica. Y preguntarte también, ¿esta técnica del TRE se puede combinar, por ejemplo, digamos que a mí me ayuda mucho la meditación para relajarme e incluso se logra una relajación del cuerpo? ¿Es algo que se puede complementar? ¿El TRE es algo que puedo hacer todos los días? ¿Cómo funciona? Ok, entonces vamos a ver. Es una práctica. ¿Vale? ¿Qué consiste? Vamos a explicar exactamente qué es el TRE y luego cómo lo podemos vincular a otras técnicas. El TRE es una práctica que como TRE consiste en realizar 7 ejercicios, 6 son de pie, yo estoy de pie y activo una cierta musculatura, son ejercicios muy sencillos que hacemos con niños de 8 años y con abuelas de 80. Es decir, que todo el mundo que puede hacer una gimnasia suave, que tiene como la condición física, acreditada por el médico de poder hacer una gimnasia suave y tener una vida normal, puede hacer los ejercicios de TRE. Y lo que hacen es como empezar a conectar con las sensaciones corporales. Movemos los pies de lado a lado, activamos un poquito la musculatura de la pierna, estiramos ciertas estructuras miofasciales, pero son muy sencillas. Estos son 6 ejercicios que nos llevan al último ejercicio que ya es tumbados en el suelo. En el suelo, en la cama, de nuevo, atendiendo las condiciones de la persona, se puede hacer en diferentes estructuras. Pero imagínate que nos tumbamos en una colchoneta en el suelo y hacemos un último ejercicio estimulando un músculo importante de protección y de apertura, que es el psoas, ¿vale? Para finalmente permitir el espacio de seguridad para que el temblor emerja. Es decir, que lo que hacemos no es provocar nada. Lo que hacemos es conectar con el cuerpo, crear una relación con mi propio cuerpo a través de los ejercicios y a través del facilitador, para que el cuerpo se sienta seguro, y esto es muy importante, por eso a veces hay gente que no tiembla, y no es porque no puedan temblar, esto forma parte de nuestro organismo como humanos, sino que igual no se sienten suficientemente seguros y van a aguantar todo, no van a permitir que el temblor salga. Entonces, en el último ejercicio llevamos al cuerpo a una posición en donde ese temblor, si se siente seguro el cuerpo, va a emerger. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona cuando emerge se sorprende porque dice, no estoy haciendo nada y mi cuerpo se está moviendo. Y siempre hay esa sorpresa de, wow, ¿qué es esto? Hay gente que lo vive con mucha sorpresa y con mucha fascinación y hay gente que lo vive con mucho miedo porque de alguna manera es como algo descontrolado. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo desde el mental, que es desde el cual normalmente funcionamos casi siempre. Yo quiero hacer esto, yo lo hago porque yo lo he pensado, pero no es espontáneo, no es de dentro. Entonces, si el temblor emerge con mucha fuerza, puede asustar. Entonces, hay dos principios de esta práctica, que una es la autorregulación y el otro el autoempoderamiento. La autorregulación quiere decir que siempre que yo me sienta incómodo, sobrepasado, como angustiado, demasiado, cansado, tengo que saber cómo parar esa vibración para volver a llevar mi sistema a la calma. Porque todo lo que sea demasiado me va a contraer, que es lo de donde quiero salir. Si yo tengo contracción y quiero hacer TRE para salir de la contracción, si lo hago de una manera demasiado abrupta, lo que voy a hacer va a ser contraerme de nuevo. Entonces no voy a liberar nada, aunque mi mente se piense que sí. Entonces lo que hacemos es dejar que el cuerpo vibre de una manera regulada, quiere decir que tiene que ser amable, que tiene que ser sostenible, que lo puedes respirar, que lo puedes hablar. Hablar en el sentido de contar lo que te está pasando,
¿sabes? No contar la historia, pero que yo pueda preguntar a la persona, ¿hay algo de tu cuerpo que se esté moviendo? Y que la persona me diga, wow, es que se me está moviendo la pelvis y yo no sé hacer este movimiento y mira cómo se me mueve, parezco Shakira, ¿sabes? Porque a veces hay movimientos que dices, wow, ¿qué es esto, no? Y es una tensión en el psoas, que está por ahí debajo de la pelvis, ¿no? Que está como intentando soltar. Entonces, tú me decías, grande, pequeño, los movimientos, poco importa. Lo importante es que emerja el temblor de la manera que emerja y quizás si es muy grande, reducirlo, ¿vale? Como contenerlo y si es muy, muy pequeño, ayudarlo a activarlo un poquito. Y esto es lo que hacemos cuando facilitamos, corregular con la persona para que experimente todas las posibilidades, porque no es bueno hacer siempre muy grande. ¿Sabes? Entonces a esta persona le vamos a hacer experimentar cosas igual más internas, más sutiles, más repartidas en el cuerpo. Y para la persona que vibra muy poquito, pues igual le ayudamos a que active un poquito más el temblor para que pueda experimentar lo que es. Entonces, normalmente se practica durante 15-20 minutos, ¿vale? Pero esto va a también a ser muy personal. Hay gente que dice, con 5 minutos tengo suficiente y mi cuerpo ya ha quedado como satisfecho, no quiere más. Y durante los primeros 2 meses recomendamos que sea días alternos, porque no es tanto vibrar, sino permitir la vibración en el cuerpo y después que lo que se ha movido se pueda integrar. Integrar quiere decir que en ese movimiento hay una sabiduría y esa sabiduría necesita un tiempo para absorberse. Si yo abrumo al cuerpo con temblores, lo puedo retraumatizar. Y a mí me ha pasado, personas que me han llamado de diferentes partes de España que lo han aprendido en internet y me han dicho, ostras, es que me estoy sintiendo fatal, es que me está cogiendo mucha angustia y comprobar cómo lo estaban haciendo y lo estaban haciendo como con sobredosis, demasiado tiempo, demasiado seguido. Entonces ahí el acompañamiento con un facilitador te da esta información. Si sientes estos síntomas, quiere decir que estás yendo demasiado rápido, date tiempo para descansar. ¿Sabes? ¿Y qué síntomas serían? Pues que tienes malestar, que sientes angustia, que acabas muy cansado, que acabas muy activado y muy reactivo. Entonces, de alguna manera, la misma práctica te va diciendo si acabas conectado, feliz, con mucha energía, estás haciendo una buena práctica. Si no, igual es que estás de alguna manera regulando poco o no regulando. ¿Ok? Y entonces por eso decimos que necesitamos como, nosotros proponemos, si la gente lo aprende con un facilitador certificado, que es lo que recomendamos, que hagan entre 4 y 6 sesiones. Según la persona, pues con 4 sesiones tiene suficiente, porque tendrá como la información suficiente para saber qué está haciendo con su cuerpo. Y a partir de ahí ya es una herramienta que la tiene para ella misma o para él mismo de por vida. Claro que habrá momentos que se acercará a cositas internas que igual solo no va a poder atravesar. Tenemos traumas de desarrollo, que es lo que nos ocurre cuando somos niños, que no quiere decir que sean malos, pero que son como tensiones que no han sido atendidas adecuadamente, que si no se acompañan en relación con otro, igual no se pueden atravesar, porque el trauma tiene que ver en la relación que tuve con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos, ¿no? En la primera infancia. Entonces, de 4 a 6 sesiones para que luego la persona continúe. Cuanto más sesiones acompañadas se hacen, más comprensión tengo del método y más fácil me es después cómo aplicar esta técnica en mí. Una vez me he familiarizado con la técnica, tengo las bases, entiendo cómo funciona, sé cómo regularlo, cómo pararlo, entiendo cuándo tengo que parar y cuándo tengo que descansar, lo puedo unir a cualquier otra práctica. Hago pilates y después de pilates me dejo 10 minutos de temblor. O me voy a hacer una excursión por el bosque y luego vengo y descargo un poquito o después del trabajo. Y hay mucha gente que lo dice que es como la meditación del cuerpo. Yo he tenido clientes meditadores, expertos, y me decían, claro, si tiemblo, con 10 minutos de temblor es como si hubiera hecho 4 horas de meditación. Y si después de temblar me pongo a meditar, me voy a un lugar muy diferente, ¿sabes? Como mucho más rápido que cuando medito. Entonces es como un canal diferente también de hacer un trabajo interior. Mm. Pero a través del cuerpo y es bien particular. A mí me encanta. Ahora, Mónica, me surge una duda. Uno de los colegas que yo tengo, ella está especializada en trauma por abuso infantil o violencia doméstica y también acompaña, porque me parece que está certificada en algún arte marcial. Entonces, le pide a las personas, bueno, esta parte mental y que
en su medida de sus posibilidades, practiquen algo corporal, ¿no? Un arte marcial, algo así. ¿En qué se diferenciaría abordar la parte física con TRE de ir y hacer algún deporte a lo mejor que me permita golpear o sacar esa energía que también es a través del cuerpo, pero es una técnica muy distinta al TRE, ¿no? Claro, mira, la técnica corporal es súper recomendable. Yo siempre digo, cuando hay temas, incluir el cuerpo en alguna práctica corporal, sea la que sea, siempre es recomendable. Entonces, lo que hace es, del colapso, por ejemplo, un arte marcial, del colapso te lleva a la activación, activando, te empodera, como decir, puedo hacer algo con mi sistema que está colapsado y puedo dar patadas o puedo responder a, ¿sabes?, con algunas asanas o con algunas cosas y le estoy dando la señal al cuerpo de que tengo el poder de hacer. Ya no estoy en la impotencia, me empodero, ¿no? Claro, esto ayuda hasta un cierto punto. Muchas veces lo que ocurre es que en estas prácticas puede incluso emerger el temblor. Tú haces estiramiento de cadenas musculares y allí dentro emerge el temblor. Tú haces una técnica, yo qué sé, una sesión de quiropráctica o de masaje y muchos quiroprácticos nos dicen, es que mientras estoy tratando, emerge el temblor. Es decir, que si la persona se siente segura, en esa activación a través del cuerpo es posible que el temblor emerja. Entonces, lo que David Berceli nos dice siempre es, yo no quiero que todo el mundo practique TRE, yo quiero que la gente sepa que hay este mecanismo, que es natural y que si le dan espacio les va a ayudar a regularse y a estar más flexibles, más disponibles, más vivos. Entonces, las técnicas, por ejemplo, de artes marciales, sí, súper beneficiosas. Yo diría, y además, si en esa práctica emerge el temblor, poder darle espacio y decirle, sí, sí, esto es natural, vamos a dejar que salga, venga, acompañémoslo y le damos esos 5 minutos para que el sistema, que es inteligente, lo haga. ¿Sabes qué me ocurre muchas veces? La gente lo aprende. Y al cabo de unos meses regresan y dicen, otra sesión, Mónica, te tengo que contar. Es que ahora que mi cuerpo ya sabe, cuando me pongo nerviosa o tengo un tema, se pone a vibrar solo. Y yo le digo, pues qué bien, porque te está diciendo, no hace falta que lo acumulemos. Lo cargas y lo descargas al mismo tiempo. O me voy a dormir y cuando estoy dormida, que las defensas bajan, que ya me estoy relajando, mi cuerpo se pone a temblar. Y digo, pero esto es lo mejor que te puede pasar, porque no se trata de acumular mucho y después buscar espacios para sacar ese cúmulo de tensión, sino que sea algo automático en nosotros como lo hacen los animales. Los animales tienen un susto y después lo descargan. Lo tenemos con los perros, ¿no? Que oyen un petardo y enseguida buscan un espacio y quieren descargar ese espanto, ¿no? Esa contracción que les ha quedado por el petardo en el cuerpo y lo sacuden y lo sacan. Pues sería como eso mismo en nosotros. Tengo anécdotas como muy divertidas. Tengo una persona que me contaba una vez que había ido a un centro comercial con su hija a comprar algo que necesitaban y no había manera de encontrarlo. Se estaban ya poniendo las dos nerviosas y la mujer dijo, mira, la voy a matar porque no hay manera de avanzar con esta adolescente. Y me dijo, me fui al baño, me cerré un momentito en el baño porque cuando uno conoce el TRE se puede practicar en muchas posiciones. Al principio lo hacemos estirados en el suelo, pero lo podrías hacer sentado, lo puedes hacer de pie, lo puedes hacer de muchas maneras. Pues se fue al baño, tembló como 3 o 4 minutitos y salió del baño como muy más tranquila y dije, y pudimos acabar la jornada sin pelearnos, que era como un gran reto, ¿no? Entonces, que al final es una herramienta que la pones tú a tu servicio y no es tanto como tengo que hacerlo como una práctica deportiva o una práctica de cuidado, sino que es algo como más natural. Y también mencionabas algo interesante, Mónica, que muchas veces nosotros cerramos el cuerpo porque no nos sentimos seguros. Y yo compartía en el canal hace poco un short donde, no sé si has visto estas pruebas como, estas pruebas De con la fuerza del kinesiología, cuerpo, sí. kinesiología, sí. Mm. Y cuando las personas las someten a dos ideas en particular, casi el 95 falla. Y estas ideas son, me siento amado o amada y seguro o segura. Entonces, esto nos dice que la mayoría de nosotros, pues la mayor parte del tiempo no nos sentimos de ninguna de estas dos maneras. Y creo que está muy relacionado, pues, a que vivamos en tensión, ¿no? Todo el tiempo cerrados. Ahora yo, escuchando al doctor Berceli, me doy cuenta de que él también como que fue muy, o es una persona muy espiritual. ¿Cómo en tu experiencia tratando personas o de manera personal, el poder liberar esta tensión de nuestro cuerpo nos ayuda a
yo diría ser mejores personas. A lo mejor el hecho de no vivir tanto en este estado de alerta, de que me tengo que proteger, de que tengo que defenderme, nos ayuda un poco más, ¿no? A ser más compasivos, a ser más empáticos. No sé, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Sí, es bien interesante lo que dices, porque aunque pensemos que estamos bien y relajados porque meditamos, porque paseamos por la naturaleza, lo que sea, vivimos en culturas que estimulan o que sobreestimulan la velocidad, la intensidad, ¿no? Vas, todo lo que nos llega es como, venga, más y más rápido y tienes que conocer más. Entonces, esto impacta en nuestro sistema nervioso lo queramos o no. Es decir, que ya desde pequeños, si vivimos en ciudades, si vivimos en la cultura occidental, es una nutrición del sistema nervioso quizá no bien natural o bien adaptado, más bien sobreestimulado. Por eso cuando decimos sentimos seguros, pues no tanto, porque hay tanta sobreestimulación que me tengo que proteger, ¿no? Entonces, cuando practicamos el TRE, esto cambia enseguida. Por ejemplo, cosas que se detectan muy rápido. No puedo dormir con el TRE, la gente me dice, he dormido como no recordaba, como un bebé. Y esto puede pasar en las primeras sesiones que dices, wow. ¿Por qué? Porque hay algo del sistema que detecta que es un mecanismo que realmente de esa sobreestimulación como que baja de revoluciones y empieza. Claro, cuanto más practiques y más se interiorice, más impacto tiene. Entonces, es como si esa desconexión que hacemos para sobrevivir a esa sobreestimulación, con la práctica del TRE, que afloja las defensas y empieza a conectar porque crea espacios, am, permite como colocarse de una manera diferente en el mundo y empezar a percibir otras cosas. Entonces, mira, hay gente que me ha dicho, es que mi relación con mi madre ha cambiado y no he hecho nada. Tuve una persona que me dijo, Mónica, tengo que hablar contigo, ¿puedes hacer un café? Porque no sé quién contárselo y lo encuentro tan... Y dije, vamos a hacer un café, me cuentas. Yo pensaba, ¿qué me va a contar? ¿Qué le ha pasado? Me dice, es que me levanto, dice, y veo la luz diferente, veo la naturaleza diferente, escucho los pájaros. Y me dijo así, la persona más atea del mundo, me dice, es como si hubiera conocido a Dios. Y me lo puso en estas palabras. Y era alguien que no creía en nada. Y yo dije, y dice, y lo que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo ha sido el TRE. Entonces, es como si el cuerpo, el organismo, reconoce lo que es y dónde es y lo que puede vivir, y si le damos como la dirección adecuada, va en esa dirección. Y hay quien lo hará más rápido y hay quien lo hará más lento, pero sí que es cierto que vamos sintiendo más y más, y lo vemos en los encuentros que tenemos cuando nos encontramos gente que practicamos el TRE, se crean unos espacios de seguridad, de intimidad, de conexión que dices, wow, esto no es tan habitual. Y aquí lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque estamos permitiendo que nuestros sistemas nerviosos se relajen y desde ahí la conexión global, que incluye esta conexión espiritual, se da. Ahora, tengo otra pregunta que no sé si hay una respuesta, pero ustedes han detectado qué es lo que provoca este temblor. O sea, me refiero a que, pues yo te decía, lo he probado y yo pensé al principio, yo no voy a temblar. ¿Qué es lo que se mueve? O sea, ¿qué es la energía? ¿Es el nervio vago? ¿Qué es lo que hace que se mueva este temblor? Porque además es verdad, como tú decías, y como lo dice el doctor Berseli, que el cuerpo sabe incluso donde tú tienes más tensión, por ejemplo, no sé, la cadera o el hombro, de alguna manera tu cuerpo hacia allá hace que tiembles más. Mm. ¿Cómo o qué parte es la que tiene esta sabiduría? Es impresionante. Claro, Berceli lo estructuró como una técnica para poderlo difundir a grandes poblaciones y a todo el mundo. Él buscaba algo que pudiera realmente llegar a mucha gente y ayudar a mucha gente. Porque en la ayuda humanitaria que él hizo en los países de Medio Oriente, claro, cuando explota la guerra, dice, yo ya no puedo estar ayudando aquí de uno a uno en las comunidades, tengo que hacer algo que ayude a toda la gente que además ha quedado como muy afectada, ¿no? Entonces, lo que hace es como desarrollar una técnica, pero la técnica va por un lado y el temblor va por otro, en el sentido de que el temblor es inteligencia de nuestro cuerpo. Es como decir, tú cuando bostezas, si a ti te emerge un bostezo, te permites bostezar, te sienta bien, te relaja la mandíbula, te oxigena los pulmones y el cerebro. Es como que hay todo un recorrido detrás de un bostezo que tú ni te lo planteas, pero que hace unas funciones como muy orgánicas, muy naturales y muy beneficiosas para el propio organismo. El temblor un poquito es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona.
permitiendo que emerja en lugar de reprimiéndolo. Esto solo va a suceder si yo entiendo que es un mecanismo natural y que no es algo malo, ¿vale? Y muchas veces, como durante años, ¿no? Si yo tengo, qué sé, 30 años y durante 30 años he frenado este mecanismo porque he entendido que los adultos no querían verme temblar, ¿no? Porque como niños, muchas veces los niños lo hacen, pero los adultos es como, ay, tranquilo, tranquilo, ven aquí, ya te cojo, ya te abrazo, y es como, déjale. Pero claro, si no lo sabemos, pensamos que le está ocurriendo algo que necesitamos pararlo. Entonces, durante muchos años lo paramos y después es como decirle, vale, ahora vuelve a empezar. Y el cuerpo dice, pero si me lo has frenado tantos años, ¿ahora cómo empiezo? No sé cómo hacerlo. Entonces, lo que hacemos con la técnica es establecer como unos impulsos a través de los ejercicios para recordarle al cuerpo que tiene esa capacidad. Entonces, al principio los ejercicios son muy beneficiosos para eso. Y sí que parece magia porque te haces unos ejercicios, pero después los ejercicios los sueltas y el mecanismo va por otro lado, va completamente suelto, no tiene nada que ver ni con tensión, ni con movimiento, ni con posición. Tú estás en una posición de mínimo esfuerzo, de máxima comodidad y el cuerpo vibra, ¿no? Pero con la práctica lo que sí que hacemos es como simplemente darle el permiso. Yo ahora permito que mi cuerpo tiemble. Y esto está muy bien porque le puedo dar el permiso de que tiemble y le puedo dar el permiso de que no tiemble. Imagínate que estoy delante de una conferencia con 200 personas y mi cuerpo se pone a temblar. No, hay un mecanismo interno que dice, no, ahora no. Es cierto que hay una tensión en mí, me estoy enfrentando a una audiencia de 200 personas, hay tensión, pero voy a decidir que ahora no y cuando termine me tomaré mi tiempo para sacar todo ese estrés hacia afuera. Entonces, primero, darle el permiso. Pero ¿cómo le vamos a dar el permiso? Solo si entendemos que es un mecanismo natural y si nos sentimos seguros. Y eso es un recorrido. Crear esa seguridad es un proceso. Entonces se puede hacer con el facilitador certificado, se puede hacer con talleres de introducción, se puede hacer investigando, ¿no? Pero siempre decimos, cuidado con la práctica autónoma, porque muchas veces es esto, es como, pienso que lo más importante es el temblor y esto sería como lo menos importante. Lo más importante es la práctica autorregulada del temblor y la comprensión de lo que mi cuerpo está haciendo y sobre todo tener el control para que no me sobrepase la experiencia. Pero sí que es cierto que la mayoría de las personas que vienen a hacer una sesión dicen, cuando se van, dicen, yo pensaba que no temblaría, ¿sabes? Es como, yo estaba convencido de que mi cuerpo no temblaría y todos tiemblan y todos se sorprenden. O la mayoría tiemblan, y si uno no tiembla el primer día, pues tiembla el segundo o el tercero. Porque al final, si no tiembla, es porque hay una razón bien importante que también queremos atender. Y que no tiemble no quiere decir que no esté haciendo el proceso, estamos poniendo ahí la semilla que se va a desarrollar en su propio tiempo. Hay un concepto súper bonito que David Berceli explica, que es el concepto de pulsación. En nuestro cuerpo hay sistemas que pulsan, el corazón late y pulsa, los pulmones respiran y pulsan. Entonces, cuando el cuerpo se siente amenazado por tensión, estrés o trauma, la pulsación se va restringiendo y cada vez es más pequeña. Y si la amenaza es muy grande, pues la pulsación se restringe completamente cuando entramos en la parálisis. Lo que permite el TRE, ¿vale? De poquito a poquito es volver a recuperar la pulsación. Si yo la recupero muy rápido, me va a asustar y me voy a contraer de nuevo. Entonces me interesa como que esa pulsación se vaya recuperando muy, muy, muy despacito. Y ocurren esas magias que de repente tú no lo haces, lo hace el cuerpo, tú lo regulas y la gente viene y te dice, ¿sabes qué? Me ha temblado, y esto es real, casos reales que yo he tenido, me ha temblado el ovario izquierdo. Y yo me la miro a la señora y le digo, ¿de verdad? Qué chulo. Digo, y eso, y a mí se me ocurrió preguntarle, porque yo nunca he temblado en mi ovario izquierdo, ¿sabes? Me gustaría percibir mi ovario y no sé. Y le pregunté, le dije, ¿y tú recuerdas si nunca has tenido alguna cosa en este ovario? ¡Ah! Me dijo, hace 30 años me lo operaron, pero ni me acordaba. Es decir, ella, cuando me lo comenta, no se acuerda de esa operación, pero su cuerpo se acordaba. Y su cuerpo lleva el temblor a esa parte porque una intervención quirúrgica no deja de ser un trauma. Hay un corte en la carne, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, hay como una reparación a través del propio temblor. Y esto con fracturas, con dolores, con hernias, como que la recuperación se da y el cuerpo tiene esta inteligencia porque le damos el permiso, no es magia, es la inteligencia biológica. Yo cuando paseo por la naturaleza veo el entorno y digo, ¡guau! Es un milagro. Realmente es magia, cómo crecen los árboles, las flores, los frutos, las setas y cómo las estaciones se suceden una a la otra. Pues eso ocurre en nuestro cuerpo también. Entonces es como darle ese valor,
nosotros somos naturaleza, hay un proceso que se puede dar si le damos el espacio y esa inteligencia y esa magia sucede. Si nuestra audiencia quisiera entender, probar un poquito de esta técnica, ¿qué ejercicio podrían intentar para al menos darse cuenta de lo que estamos hablando? Porque creo que lo tienen que ver o lo tienen que practicar. ¿Hay alguna cosa de entrada que puedan hacer y decir, ah, más o menos voy viendo cómo funciona? ¿No? Mi propuesta sería más, depende del país donde estés, busca TRE en tu país. Hay TRE en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, en España. Entonces busca, por ejemplo, en España tenemos una asociación de todos los facilitadores que se llama TREspain.es. Pero también hay uno en Chile, otro en Argentina, otro en Colombia. Entonces buscar la asociación de cada país y ver qué propuestas dan, porque a veces hacen talleres introductorios, a veces hacen propuestas como gratuitas de conocer el método, hacen charlas y experimentaciones, pero que están acompañadas. Es decir, que si ahora tuviéramos aquí una audiencia y yo les dijera, venga, vamos a hacerlo y yo os guío, aquí sería fácil como guiarles a través de los ejercicios y experimentar lo que es el temblor, pero darles pautas para que lo hagan en casa sin que nadie les esté como guiando sería un poquito peligroso. Sí que hay un libro interesante de David Berceli, del creador, que se llama Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, en donde él explica todo su descubrimiento y toda su historia y al final hay los ejercicios que se tienen que hacer para activar la musculatura y ponerse a temblar. Claro, si no lo has hecho nunca, pues igual, es como, igual tiemblas y te asustas. Entonces yo te diría, casi que es mejor buscar un facilitador y hacer una primera experiencia o buscar algún taller que se pueda estar ofreciendo y a partir de aquí, si sientes que es algo que te atrae, pues como darle la continuidad. Muy bien, Mónica. Hay una pregunta que me parece obvia porque estamos a través del internet. O sea, si te quieren, por ejemplo, contactar a ti, porque a ti es a quien ahora están conociendo como la cara de TR, ¿estas sesiones se pueden dar a través de línea o es presencial nada más? No, se hacen online también. Esto es un regalo que nos trajo la pandemia. Hasta la pandemia en América, en Europa y en Latinoamérica igual se hacía un poquito más porque las distancias son como más grandes y en África también, pero el resto del mundo se hacía todo presencial. Y claro, la pandemia nos aisló y dijimos, tenemos que continuar ofreciendo esto, sobre todo en estos instantes. Fue como una gran bendición poder compartir el TRE en momentos de pandemia con gente mayor, con gente aislada. Y se hace online y funciona súper bien. Es decir, que el cuidado que tú das, incluso a través de la pantalla, la persona lo siente. Y como estamos conectados a través de la vista y de la voz, como que la persona a veces dice, ostras, estás ahí a miles de kilómetros, pero te siento aquí a mi lado, ¿no? Y eso da como mucha seguridad al organismo. Entonces se están dando sesiones online y se están dando sesiones presenciales, ambas funcionan bien. Sí. Y algo también interesante es que se pueden dar sesiones individuales, pero también se pueden dar sesiones en grupo y en grandes grupos. Es decir, que si hay algún colectivo que diga, ostras, a mí me interesa y somos 50 o somos 20 o somos 10, pues buscar una persona que diga, bueno, pues se puede desplazar o se puede hacer incluso online, decir, bien, aquí yo os enseño para que le podáis dar como continuidad a esta práctica. Mm. Esa propuesta es muy interesante porque incluso podría ser, si alguien que nos ve tiene un puesto gerencial acá, pues lo llevo a mi empresa de alguna manera, ¿no? Que todo mi equipo de trabajo utilice esta técnica y seguramente ayudará bastante al ambiente de trabajo, porque personas que están más abiertas, menos estresadas, pues se pelean menos, cooperan más, ¿no? Totalmente. Estamos entrando en empresas, estamos entrando en colegios, estamos entrando en centros penitenciarios en España y en Colombia. Llevamos ya ahora ya años como haciendo la experiencia de TR con internos y es espectacular. O sea, al principio era como un voluntariado en donde los funcionarios decían a ver qué pasa y ahora son los mismos funcionarios que dicen, bueno, es que no solo para los internos, también lo queremos para nosotros y queremos que vayan a más pabellones, ¿no? Y que llegue a otros colectivos, porque realmente ayuda mucho a los sistemas, a relajar. Muy bien, Mónica. Pues si alguien te quiere contactar a ti directamente, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Tus redes sociales o dónde pueden encontrarte? Yo tengo una página web que es monicatarres.com, ¿vale? También estoy como presidenta de la asociación TR España, que es trespain.es. Ok, hay bastantes vídeos míos que explican el TR a través de las redes
y formo parte de una comunidad de la que estoy muy orgulloso, que le llamamos TRE Iberoamérica, que convoca a todos los facilitadores de lengua española. Entonces somos todos los países de lengua española unidos para promover más y más el TRE y que pueda llegar al máximo de gente posible. Entonces hacemos como, pues esto, la formación, pero también ofrecemos como voluntariados en zonas donde se necesita, trabajo humanitario y sesiones a veces gratuitas para que la gente pueda tener un primer contacto y después como que se interesen para darle continuidad. Entonces, sí, todo esto a través de TRE España o las páginas web de cada uno de los países. Y si no, contactarme a mí y yo les derivo ahí donde necesiten. Pues muchas gracias, Mónica, de nuevo por tu tiempo, por lo que nos has compartido. Lo reitero y yo creo que lo voy a decir también en la introducción de este video. Para mí me parece una técnica increíble, y lo digo increíble porque cuesta trabajo creerlo, pero una vez que lo experimentas es impresionante. O sea, tiene unos beneficios, se siente inmediatamente, y así que te digo, quiero que más personas lo conozcan, que lo practiquen. Y bueno, siempre a nuestros invitados, para cerrar la entrevista, les pedimos pues algún mensaje, normalmente en un tono positivo, de esperanza, o que tiene que ver en este caso pues con lo que sea su especialidad. Así que si nos puedes dejar un mensaje de cierre para todas las personas que nos vean, ¿cuál sería? Mi mensaje sería, confía en tu naturaleza, que es inteligente, y date la oportunidad de hacer la experiencia, porque a mí muchas veces me llaman diciendo, ¿esto me va a servir o no? Digo, no lo sé. Date la oportunidad de hacer la experiencia y lo vas a tener clarísimo. Porque una vez haces la experiencia, la propia experiencia te aclara si eso es parte de tu camino en ese momento. Entonces de repente, ¡guau! La gente dice, ¡guau! ¿Qué es esto? Y es reconocer esta inteligencia que habita en nosotros y como decidir que le damos el espacio para que se manifieste. De acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente, Mónica, y esperamos tenerte también de nuevo por acá en una oportunidad en el futuro. Un placer grande, Fátima. Hasta pronto.